Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es 25 de abril de 1988. Los jóvenes jugadores de México están por salir del avión que los trajo de Guatemala. Las bromas y el buen ambiente del equipo, cuerpo técnico y federativos duraron las 2 horas del vuelo. Hubo vivas para Sergio Almaguer, el goleador del equipo, para Aurelio Rivera, el capitán, y para Francisco el Potrillo Avilán, el técnico, a quien los jugadores idolatran. La emoción de los jugadores es por el boleto al Mundial y por el bono económico que van a recibir como premio por la clasificación. No podrían estar más contentos. La Federación Mexicana de Fútbol premiará a los juveniles por haber obtenido el segundo lugar de la eliminatoria. El campeonato se lo llevó Costa Rica, el cuadro que propinó a los mexicanos su única derrota. A pesar de eso, el objetivo se logró. En un año crucial para el fútbol mexicano, los juveniles cumplieron. México se prepara rumbo a las eliminatorias del Mundial de Italia 90, pero la fiebre futbolera de 1988 incluye los Olímpicos de Seúl en octubre y en enero de 1989, gracias a estos jóvenes de menos de 20 años que van regresando de sus partidos, el torneo juvenil en Arabia Saudita. En el mismo avión que la selección mexicana viaja, de un humor muy diferente, Joaquín Soria Terrazas. Es el eterno directivo de la CONCACAF. Y es mexicano, pero eso complica su trabajo. Los países centroamericanos desconfían de Soria Terrazas porque creen que siempre busca la forma de beneficiar a sus paisanos. Los mexicanos, por su parte, quisieran que los apoyara más. Y él solo quiere que esta zona de la FIFA tenga más protagonismo, mejores partidos, amplia cobertura en la prensa internacional, que ese reino que ha gobernado por 2 décadas florezca. Desde hace 5 días, Soria Terrazas no ha dormido bien. Y no por la eliminatoria, que aunque con algunas pequeñas polémicas iba mejor de lo esperado. Lo que le quitó el sueño fue la nota del 20 de abril sobre México y sus cachirules. No puede ser, pensó cuando le telefonearon desde el Distrito Federal hasta Guatemala para leerle la nota de ovaciones donde se hablaba de 4 jugadores mexicanos con más edad que la permitida. Por su larga trayectoria, Soria Terrazas sabe que lo peor es adelantarse a las cosas. Que muchas veces, por razones que uno ni entiende, lo que se cree que será un gran problema apenas y mueve la hoja de un árbol. Que los mayores temores luego son pura mortificación. Que siempre es bueno estar preparado, pero nunca se debe sobrereaccionar. Son 4 cachirules, según el Ovaciones. Ni modo que los otros equipos no protesten. Así se contradice a sí mismo el mandamás de la CONCACAF en su diálogo interno. No fueron los otros equipos, sino la prensa guatemalteca y los enviados de los diarios mexicanos quienes comenzaron a aguijonearlo con preguntas. Don Joaquín esto, don Joaquín lo otro. Se enfada al recordar a los reporteros que comenzaron a cuestionar sobre los cachirules. No, esta tormenta quizá no se va a disipar sola. Eso piensa mientras con la mano derecha se talla la nariz para descansar un poco de la pesada montura de pasta de sus grandes gafas. Soria Terrazas se levanta de su asiento, se pone el saco, acomoda el nudo de la corbata y tras tomar su maletín está a punto de bajar, pero decide que mejor esperará un poco. Que primero desembarquen los muchachos y los federativos mexicanos. Si la prensa se entretiene con ellos, en una de esas puede llegar hasta donde seguramente lo espera su chofer y así escapar de las grabadoras sin tener que responder sobre lo que se conoció gracias al anuario de la Federación Mexicana de Fútbol. Joaquín Soria Terrazas finalmente baja del avión. Camina despacio, atento a la recepción que tiene el selectivo mexicano. Cuando se abre la puerta de la llegada internacional, por donde los muchachos están a punto de salir,
Ve que hay familiares y aficionados con pancartas y sombreros. Solo falta un mariachi. El directivo de CONCACAF respira, un poco aliviado. Igual y se estaba preocupando en vano. Avanza unos metros más y justo cuando está a punto de alcanzar al grupo, caen sobre los reporteros con sus cámaras y micrófonos. Maldición, piensa Soria Terrazas. Aurelio, ¿qué dices de los reportes de que eres cachirul? De que rebasas la edad de la sub-20. ¿Cómo? ¿Cuál edad? Yo tengo mi edad de siempre. No rebaso la edad. Eso contesta el capitán de los juveniles mexicanos, jugador del Monterrey a quien apodan el coreano. ¿Cuántos años tienes? Menos de 20. De hecho, hoy es mi cumpleaños. Gerardo, ¿qué dices de la denuncia que quieren interponer contra México porque hay varios de ustedes que son cachirules? ¿Cachirules? ¿Cómo cachirules? ¿Nosotros? Es peor de lo que Soria Terrazas calculó. La prensa no va a parar. La Federación Mexicana está en un problema y él también. Hace el intento por escabullirse cuando escucha a sus espaldas a un periodista. Don Joaquín, ¿la CONCACAF puede castigar a México por los cachirules y dejarlos fuera del Mundial Juvenil? Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Durante muchos años, México fue visto como el gigante del fútbol en la zona norte y Centroamérica, y no se diga del Caribe. Líderes deportivos en muchas disciplinas. Estados Unidos y Canadá tardarían décadas en ser competitivos en el fútbol. La supremacía mexicana, sin embargo, no estuvo exenta de suspicacias. Golazo de Quirarte. México, un país que en 1970 albergó una Copa del Mundo y que en 1986 pudo improvisar la organización de otra, luego de que, víctima de crisis internas, Colombia renunciara a ser la sede mundialista. Ganaba casi siempre uno de los boletos reservados para la zona de CONCACAF para aquellos que van a los mundiales. Una de las ventajas que tenía la selección mexicana era que hacía valer su condición de local, ahí, en el gigantesco Estadio Azteca, donde la presión que más de 100,000 asistentes ejercían sobre el rival de los mexicanos y los apabullaban. No por nada se conocía como el jugador número 12. Y esta gran bandera empieza a recorrer la tribuna de la Azteca. Pero en Centroamérica creían que las derrotas no se debían solo a la enorme diferencia de infraestructura deportiva o tamaño de población. Sospechaban, y tenían elementos, que los tricolores eran ayudados por los árbitros y otras autoridades futbolísticas. Por haberse querido pasar de vivos 4 personas, el fútbol mexicano se ve afectado. Las protestas que al respecto presentaban los centroamericanos eran desechadas como infundadas. Quejas de malos perdedores, acusaciones que nunca vieron una investigación. Hasta que en abril y mayo de 1988, la prensa mexicana publicó que México había inscrito jugadores mayores de 20 años en la eliminatoria de Guatemala. Con esas pruebas periodísticas, varios países de la CONCACAF sabían que había llegado el momento. Ahí lo mata su soberbia. Este es el episodio número 2, la hora de la revancha. Es 30 de marzo de 1988. Ese día, la prensa nacional reporta la noticia de que la selección infantil de México gana el Mundial de la categoría en Francia. Los diarios anuncian que la selección juvenil viaja a Oaxaca. Los juveniles quieren prepararse lo mejor posible para el calor de más de 35 grados que suele hacer en Mazatenango, en Guatemala, donde a partir del 12 de abril será la eliminatoria rumbo al Mundial de Arabia Saudita en enero de 1989. Los futbolistas se toman una foto antes de salir hacia Lagunas, Oaxaca, donde padecerán el mismo bochorno que en Mazatenango. Están radiantes, listos para sus 4 días de preparación en ese paraje oaxaqueño. Prestos a traerse de Guatemala la clasificación al Mundial Juvenil. Para algunos no será su primera prueba internacional.
Otros parecen demasiado tranquilos, tanto que buscan infundir confianza en los demás. Ese es el principal objetivo de Aurelio, el coreano Rivera, en la concentración de Oaxaca. Como capitán del conjunto juvenil, quiere que él y sus compañeros trabajen el aspecto psicológico. Si logramos una mentalidad positiva, sin duda regresaremos de Guatemala con la clasificación. Eso sabe Rivera. Un nuevo éxito deportivo tendría para él otra ganancia. Quiere aumentar sus posibilidades de emigrar a Europa, en donde en una gira reciente el equipo de la Fiorentina mostró interés en su carta. Necesita un sonado triunfo y más fogueo internacional. Está confiado en que logrará ambas cosas. Hay que darlo todo y no creer que con el simple hecho de representar a México ya aseguramos el boleto de Arabia el próximo año. Eso les dice el zaguero central del Tampico Madero a sus compañeros. Su temor es que para los equipos de la CONCACAF derrotar a México tiene un significado más allá de los puntos. Con su forma de pensar y hablar, el coreano exhibe una madurez pocas veces vista en alguien menor a los 20 años. El público que seguía su carrera y el que estaba atento a las eliminatorias del equipo juvenil no sabía que en efecto ese jugador tenía más edad de la que había declarado la federación al inscribirlo en la selección juvenil. Hacía mucho que había dejado la adolescencia y a pesar de ello iría a Guatemala, donde no deberían competir jugadores de 20 años y más. Aurelio, el coreano Rivera, tenía 24. Es 12 de abril de 1988. Francisco Avilán está tranquilo. Apodado El Potrillo, el timonel de la selección juvenil y sus muchachos llegan a Mazatenango, a 160 kilómetros de la capital de Guatemala. El entrenador de la selección juvenil mexicana tiene la historia sobre sus hombros. Su país ha ganado 8 veces este torneo. Y hace 10 años, incluso triunfaron invictos. Pero Paco Avilán sabe que los goles no caen en la portería contraria solo por el peso de la tradición. Avilán no quiere sorpresas. El torneo apenas arranca y Cuba da el primer campanazo al derrotar a Canadá, actual campeón juvenil. Así que el entrenador mexicano pide a su equipo no bajar la guardia. El primer rival, Bermudas, es muy inferior. Al anochecer, la superioridad del cuadro mexicano es evidente. Los aztecas ganan 4-1 a los isleños. 2 goles en cada tiempo. Un partido dominado de principio a fin. Avilán y los suyos se van a dormir tranquilos con la etiqueta de favoritos. 14 de abril de 1988. Es el segundo partido de México. El fútbol de Cuba es muy menor al mexicano. De nueva cuenta, Avilán pide a sus jugadores evitar cualquier exceso de confianza. Tiene el cuadro completo a pesar de que Bermuda repartió patadas en el juego anterior. Al caer la noche, de nuevo en la cancha de Mazatenango, ganan 2-0 al representativo cubano. Sergio Almaguer, el muchacho aportado por el Puebla, se destaca en el encuentro al marcar el tanto abridor, su tercer gol en el torneo. El marcador pudo ser más abultado, pero los mexicanos fallaron un penalti. Uno de varios que los árbitros habían marcado a favor del equipo azteca. Y por lo que estos terminarán, también en este torneo, siendo acusados por los otros equipos de recibir ayuda de los nazarenos. Lo importante, piensa Avilán, es que ya están en la siguiente fase, la definitiva. Así que el boleto a Arabia Saudita parece casi un hecho, pues el siguiente sábado habrán de enfrentar a Antillas Holandesas, el rival más débil de la primera ronda. De cualquier manera, el Potrillo repite una y otra vez las mismas palabras, casi como si rezara. En silencio y en voz alta dice: no podemos confiarnos. No podemos confiarnos. El mantra funciona. El sábado siguiente ganan 7-0 a los antillanos. Además de Sergio Almaguer, que se despacha con 3 goles, uno de ellos de penal, en el juego destaca José Luis Mata, un muchacho cedido por el Atlas que marca 2 goles, uno de ellos de palomita. Sí, la selección mexicana juega como gente mayor. Muchachos, felicidades por el juego de hoy, dice el entrenador Avilán.
con su típica voz de acento norteño y ese tono paternal. Pero Aurelio, a ti como capitán te digo una cosa, ya no metan tantos goles. Van a pensar que traemos cachirules. No, profe, ¿cómo cree? El equipo suelta una risotada. En la fase decisiva del premundial, México vuelve a derrotar a Cuba. Pero el 22 de abril México probará la humillación de la derrota. Costa Rica, otro favorito a llevarse uno de los boletos para Arabia, les mete 3 goles. Los mexicanos tienen otro penalti, el 7º en lo que va del torneo, pero Almaguer falla a la hora de recortar la diferencia. Los ticos serán recibidos como héroes en su país porque vencieron a México 3-0. Con ello, están calificados al Mundial. El costarricense Gaetano Pandolfo es lapidario en su crónica. Ganamos pese a que el árbitro pitó un penal inexistente con el cual se completaron 7 penales a favor de México en el torneo, lo que demuestra hasta dónde llega la influencia del nefasto mexicano Joaquín Soria Terrazas. Con ese tropiezo, los aztecas acaban de complicar su clasificación. Ahora han de jugarse el todo por el todo el domingo en contra de Estados Unidos. Escuadra que tiene una motivación extra para propinarle una derrota a su vecino del sur. Los estadounidenses no se recuperan de su frustración luego de que México les quitó la posibilidad de sustituir a Colombia en la organización del Mundial de 1986. Como consolación, la FIFA prometió considerar a la Unión Americana como sede mundialista de 1994. Así que los estadounidenses jugarán para ponerse en el mapa, para demostrar que han madurado futbolísticamente y acreditar que pronto serán también protagonistas en una Copa del Mundo. Antes de que llegue el encuentro definitorio, el aleteo de una nota publicada en México llega como viento a Guatemala. El 20 de abril, fecha en que los mexicanos comenzaban la ronda final de la eliminatoria, se publica en la capital mexicana la columna periodística de Toño Moreno, donde se cuestiona si el seleccionado nacional tiene 4 cachirules. En cosa de días, la prensa de Guatemala hace eco de la revelación. El 23 de abril, el diario El Gráfico publica un reportaje en el que señala que en la redacción y en la calle sus periodistas han recibido denuncias para que se investigue a fondo a los jugadores mexicanos. En el equipo de México hay muchachos, dicen en El Gráfico de forma irónica, que inquietan de solo verlos, y es difícil creer que tengan la edad que les reportan, salvo que se trate de una raza superior o algo por el estilo, que no debería ser el caso de los mexicanos, con quienes tenemos similitud de rasgos físicos. Eso escriben los redactores del diario guatemalteco. México hace oídos sordos al ruido de las dudas guatemaltecas sobre la edad de sus jugadores, y el domingo 24 de abril, el equipo de Avilán gana 2-1 a Estados Unidos. Sí, están clasificados al Mundial de Arabia Saudita. Uno de los goles lo anota uno de los sospechosos de tener más edad que la reglamentaria. Esta no será la única mancha en la victoria mexicana. Costa Rica es el campeón del torneo. Al regresar a México, Avilán tiene que dar explicaciones de por qué no se coronaron como los mejores del área. El técnico desestima las críticas y pide enfocarse en la preparación para llegar lo mejor posible a Arabia Saudita. No sabe, o pretende no darse cuenta, de que la polémica por sus cachirules apenas está por explotar a su máxima dimensión, y que la misma arrastrará su carrera y la de los directivos de la federación. Es 5 de mayo de 1985. Joaquín Soria Terrazas tiene 74 años. Sus gafas de pasta dura y su vestir elegante, características de una vida dedicada al fútbol. El presidente de la CONCACAF lee el boletín que emite justo en esa fecha la Federación Internacional de Fútbol Asociada. El FIFA News anuncia:
Sanciones severas de la FIFA en caso de intento de engaño. Las asociaciones nacionales que en los torneos de la FIFA cometan infracciones contra las directivas en conexión con los límites de edad habrán de contar con fuertes sanciones. Como comunica la FIFA en una circular dirigida a los participantes, los funcionarios que infrijan estas directivas serán suspendidos de por vida y sus asociaciones durante 2 años de todas las competiciones de la FIFA, incluso el torneo olímpico de fútbol. Esta decisión la tomó el Comité Ejecutivo de la FIFA en vista del Campeonato Mundial Juvenil Copa FIFA Coca-Cola a celebrarse en la Unión Soviética en junio y julio de este año y el primer torneo mundial de menos de 16 años en la República Popular China en agosto próximo. Soria Terrazas sabe que la FIFA está harta de estos fraudes, pero ni con toda su experiencia en el fútbol puede aventurar cuánto éxito tendrá esta nueva cruzada en contra de alinear jugadores que violan los límites de edad. Lo sabe porque su fama a niveles de deidad en la CONCACAF no la ganó de a gratis. Le ha tocado ver todo tipo de cosas desde que participó en 1961 en la fundación de la Confederación, de la cual fue primer vicepresidente y que hoy preside. Y así, como líder de la CONCACAF, paradójicamente, México, su país de origen, se ha convertido en uno de sus mayores y más recurrentes dolores de cabeza. En parte porque sus paisanos ganan demasiado, en los torneos, en las eliminatorias. En parte porque los mexicanos se resisten a cambios que podrían hacer más emocionantes las competencias. México saca siempre ventaja de su enorme infraestructura, de sus estadios, de su afición, imponentes comparados con los de otros países del Caribe, de Centroamérica y no se diga de Norteamérica. En los años 80 en Canadá y Estados Unidos, el fútbol tan no termina de arraigarse que los estadios siempre están a medio llenar. Y no pocos de los que asisten, muchas veces, son migrantes que apoyan a México. Hay que poner la eliminatoria en un solo lugar. Así lo decide Soria Terrazas. Nada de visita recíproca. Todos tendrán que viajar a una plaza, a un torneo ráfaga. Quizá alguien diga que se favorece al local, pero ese local solo eventualmente será México. La idea de don Joaquín prende. Todo lo que haga más difícil la vida de los tricolores es más que bienvenido por las otras naciones que integran CONCACAF. Así, se decide que en abril de 1988 se lleve a cabo en Guatemala la eliminatoria para el Mundial Juvenil de Arabia Saudita de 1989. Cuando llega la fecha de ese torneo de selecciones juveniles, Soria Terrazas vive en un lugar incómodo. En las otras naciones desconfían de él porque creen que a final de cuentas favorecerá a la Federación Mexicana, con la que tiene una relación contradictoria. Se lleva mal con los directivos, pero hasta un torneo internacional quieren hacer en su nombre. Al jefe de la CONCACAF no le pasa inadvertido que en su patria creen que él, desde la Confederación, debería darles un trato privilegiado. Como lo que son, los líderes indiscutibles de esa zona de la FIFA. 26 de abril de 1988. Un día después de la calificación de México a Arabia Saudita, y Soria Terrazas aterriza en la capital mexicana, a donde viajó en el mismo vuelo que el equipo azteca. En Guatemala, se repitieron las críticas al dirigente por favoritismo de árbitros hacia sus paisanos, por los penaltis que siempre son marcados a favor de los mexicanos. Pero en esta ocasión lo que preocupa al líder de la CONCACAF, cuando llega a su país, es la denuncia periodística de que la selección alineó cachirules. Alterar la edad de los jugadores, esa vieja plaga del fútbol organizado. Siempre acusaban a los equipos africanos de registrar indebidamente a muchachos mayores. Pero la verdad es que esa violación al reglamento que impone límites de edad ocurría en muchas más partes. 2 años atrás, a Soria Terrazas le tocó sancionar a Honduras. Pero castigar a un país de esa dimensión es una cosa. Ir contra México es muy distinto. Al toparse con los reporteros en la terminal aérea, la prensa lo aborda, pero no quiere saber sobre el torneo, ni sobre el boleto al Mundial de México. Los reporteros solo demandan explicaciones sobre los cachirules. Quieren saber si habrá una investigación,
si la CONCACAF iniciará una pesquisa. De comprobarse habrá sanciones, dice Soria Terrazas, pero también dice que él no puede iniciar una investigación de oficio. Cualquier miembro de la CONCACAF puede quejarse. Solo a partir de ello se hace la investigación. Pero hasta el momento no hay protestas. Ahora, si me lo permiten, ¿su postura de mexicano no influirá para evadir el problema?, le pregunta el periodista Miguel Ángel Ramírez a Soria Terrazas. Claro que no. A México le pasará lo mismo que a Honduras. Y me dolería la eliminación para el Mundial Juvenil y el desprestigio. Pero yo estoy para impartir justicia, cuidar la legalidad de las cosas, sin importar si es México u otro el que cae. ¿Tardará en resolverse el caso? No. Se reciben los documentos, se investiga si son fidedignos, se reúne el comité de urgencia y se dicta sentencia. A la federación se le invita para que alegue en su favor lo que tenga que alegar. Como a todo delincuente se le da derecho a ser escuchado. Pero la sentencia no cambia. Si algún país se inconforma, si las actas que ya han aparecido en la prensa son retomadas por Estados Unidos o Guatemala, eliminados en el torneo juvenil, la suerte de México estará echada. Instalará el comité de urgencia, encabezado por el propio Soria e integrado por 3 vicepresidentes de CONCACAF. Uno de Puerto Rico, uno de El Salvador y uno de Estados Unidos. Y por el secretario general, que es guatemalteco. La legendaria prepotencia de México contra sus pares de CONCACAF no le granjeará ninguna indulgencia en la revisión que eventualmente esos funcionarios, todos internacionales salvo Soria Terrazas, harán para determinar la veracidad de las actas que la prensa mexicana ha ido publicando. En cuestión de horas, en el horizonte del fútbol nacional, el boleto para el campeonato juvenil de enero de 1989 en Arabia Saudita se tambalea. Y aunque Soria Terrazas apunta que el castigo se limitaría a la suspensión para México de este torneo, además de la expulsión de por vida de los federativos tramposos, en la discusión pública comienza una especulación más grave. Si los aztecas son castigados por cachirules en Guatemala, ¿podrán ir en octubre a Seúl a los Olímpicos? O, si como dice el boletín de FIFA News de 1985, la sanción es para toda competencia internacional durante 2 años. En la federación, Rafael del Castillo y el técnico Paco Avilán se aferran a una letanía. No hay que preocuparse. Los pasaportes son el documento oficial con el que están registrados los juveniles y en ellos las fechas son reglamentarias. Las acusaciones de los federativos, que les llaman traidores a la patria, no detienen a los periodistas. En unos cuantos días publican que José de la Fuente no solo fue cachirul en la eliminatoria juvenil, sino en el Mundial Infantil. Cachirul reincidente, titula su nota el periódico La Jornada. Y a pesar de más detalles sobre las trampas con cachirules, el ánimo de los federativos no muestra mella alguna. Al menos en público, se declaran listos para emprender la defensa de la causa de México. Para ellos, todo es un asunto de chismes periodísticos. Tan es así que todos los dueños de los equipos de primera división salen a respaldar a Del Castillo. La federación se atrinchera a la espera de que la tormenta mediática pase pronto. Pero en Guatemala se tomaron el agravio de los cachirules muy a pecho. El periodista guatemalteco Gustavo Velázquez fue alertado de que el periodista José Ramón Fernández había presentado en su programa, en Imevisión, 2 actas de nacimiento que probaban que Gerardo Jiménez y José Luis de la Fuente eran cachirules. Velázquez se las arregló para conseguir que todos los días le llevaron hasta su país periódicos mexicanos y así dar seguimiento a nuevas revelaciones sobre los cachirules. Pero necesitaba más pruebas. Decidió llamar a José Ramón Fernández. El periodista mexicano se puso al teléfono y Velázquez le explicó su objetivo. José Ramón, necesito una copia del programa donde presentaste las actas de cachirules. Las quiero llevar a los federativos de mi país y así poder levantar una protesta. ¿Y cómo te la hacemos llegar? Ok, te voy a mandar a Toño Moreno con un VHS. Al fin y al cabo, él destapó el caso. Perfecto. Muchas gracias, José Ramón. Es muy importante para nosotros.
Cuando tiene el cassette VHS en sus manos, Velázquez va con los directivos de su país para instarlos a que a partir de lo mostrado en la televisión mexicana se eleve una protesta ante la CONCACAF. Inicialmente, los federativos guatemaltecos dudan. Es que a pesar de todo, tenemos buenas relaciones con México, le dice Óscar Humberto Pineda Robles al periodista. Pero estamos ante más que una irregularidad, es un delito de alteración de documentos públicos, presiona Velázquez. Pocos días después, Guatemala se convierte en el primer país en protestar formalmente a los cachirules. México está en el banquillo de los acusados y a pesar de eso, los máximos directivos parecen no entender que su chapucería está a punto de provocar que el fútbol mexicano, que apenas un par de años atrás organizó un mundial, quede marginado de toda competencia internacional. Es finales de abril de 1988. Rafael del Castillo se recupera de la intervención quirúrgica por la hernia inguinal causada cuando meses atrás saltó una barda para proteger a su equipo en otra eliminatoria, donde los aficionados locales invadieron la cancha luego de que su equipo fue eliminado en el clasificatorio rumbo a los Olímpicos de Seúl. A pesar de no sentirse del todo bien, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol acude a la Junta del Consejo, donde lo espera la prensa para hablar de la nota de los cachirules publicada en el Ovaciones el 20 de abril. El encuentro con los periodistas termina en insultos. Como presidente de la Federación, Del Castillo toma una medida para callar las versiones de que se llevaron jugadores pasados de edad a la eliminatoria juvenil. Distrito Federal a 29 de abril de 1988. Distinguido y fino amigo. Así comienza la carta que Del Castillo dicta a su secretaria. Es una carta dirigida a Joaquín Soria Terrazas. En virtud de algunas situaciones molestas que se han presentado, concretamente a través de algún periódico de esta ciudad capital de México, la Federación Mexicana de Fútbol ha tomado la decisión de abrir una investigación a fondo sobre alguna posibilidad anómala en la veracidad de un documento que implicaría no llenar el requisito de edad para ser elegible de algún jugador del selectivo mexicano. Si se incumplió con alguno de los requisitos de elegibilidad, procederá a retirar al equipo mexicano de su participación en el Campeonato Mundial Juvenil a celebrarse en Arabia Saudita. Esta federación nunca será partícipe en cualquier situación anómala o irregular que pueda poner en entredicho nuestra honestidad. Atentamente, Dr. Rafael del Castillo Ruiz, presidente. La carta nunca tuvo respuesta de Soria Terrazas, a quien Del Castillo considera un anciano senil, émulo de Torquemada, que actúa en contra de México para vengarse, porque cree que el presidente de la Femex Food busca quitarle la presidencia de la CONCACAF. La respuesta velada de la CONCACAF a la federación son unas declaraciones de Soria Terrazas el 10 de mayo, en la jornada, donde el reportero Miguel Ángel Ramírez expone que el castigo por alinear cachirules que se tomará en Guatemala puede ir mucho más allá de la eliminación de México del Mundial Juvenil. Don Joaquín, ¿la sanción afectaría a la selección para los Juegos Olímpicos y el Mundial de Italia? El artículo 22 de la FIFA es determinante. Saquen ustedes sus conclusiones. Según este boletín de FIFA, don Joaquín... No me lo enseñe. ¿No entraría aquí la sanción? ¿Qué cosa es? El boletín de FIFA, que dice que a quien engañe con los límites de edad se le van a suspender 2 años de todas las competiciones de FIFA, incluso los Juegos Olímpicos. Eso es lo mismo que dice el artículo 22. Soria Terrazas, no de muy buena gana, agrega: mire, no puedo decirle hasta qué grado sería la sanción, depende de las pruebas, de lo legal. Del Castillo lee en el periódico que Soria Terrazas confirma al reportero que, de darse, la sanción para los directivos sería la expulsión de por vida. La sanción para el país
2 años fuera de toda competencia internacional. Suda frío. ¿Ha hablado Juan del Castillo?, le pregunta el reportero a Soria Terrazas. No hay por qué. Es 16 de mayo de 1988. Después de que Guatemala oficializa su protesta contra México por alinear cachirules en la eliminatoria juvenil. El caso crece. La CONCACAF enviará a un vicepresidente de origen salvadoreño a suelo mexicano. Es el inicio formal de la investigación sobre la trampa que los federativos aztecas niegan. El diario La Jornada del día siguiente apunta a un consejo revelador que Joaquín Soria Terrazas habría dado a Rafael del Castillo. Que no intente sobornar a José Ramón Flores, el representante del Salvador en CONCACAF y encargado de investigar el caso. Que mejor le facilite el trabajo, que le proporcione todos los documentos que le pida, porque ese expediente va a acabar en la FIFA. Los frentes abiertos para la federación se multiplican. Nos indigna esta situación, dice el gerente del fútbol de Guatemala, Manuel Barquín. Los dirigentes mexicanos no tienen necesidad de cometer anomalías que desprestigian al balompié del área. A nosotros nos clasifican de subdesarrollados. Ok, estamos de acuerdo, pero somos subdesarrollados, no deshonestos. La cosa no queda en declaraciones. El 18 de mayo se revela que Barquín envió 2 semanas atrás una carta a la CONCACAF para protestar contra México y exige que se aplique a todos los responsables las más drásticas sanciones contempladas en los reglamentos. Un par de días después, llega a México José Ramón Flores, vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, a investigar a los cachirules. Pasará los próximos 4 días en suelo mexicano documentando las edades de los jugadores que han sido señalados. Flores es de rostro redondo, cachetes amplios, gruesos labios. Sus pequeños ojos se ven diminutos detrás de las enormes gafas que porta. El lunes 23 de mayo se entrevistará con Rafael del Castillo para detallarle la ruta de su investigación. Quiere que la Federación Mexicana le ayude para obtener información en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los registros civiles de Guadalajara y Monterrey, ciudades a donde viajará para seguir su investigación. Y aunque no lo mencionó, dice el diario La Jornada del domingo 22 de mayo, es posible que viaje a Villa Cuauhtémoc, Veracruz, para verificar los datos de Aurelio Rivera Bueno, que tiene 3 fechas distintas de nacimiento. En su entrevista con La Jornada, el vicepresidente de CONCACAF dice que a mediados del siguiente mes, en junio, el comité de urgencia resolverá la queja de Guatemala. Por su parte, Rafael del Castillo decide dar una entrevista a Ovaciones. Ahí suelta sin mayor sonrojo una pregunta. ¿Ustedes creen que solo México utilizó cachirules? Las declaraciones del federativo son recogidas por La Jornada al día siguiente en una nota donde Miguel Ángel Ramírez ironiza, agradeciendo a su colega de Ovaciones que haya logrado que del Castillo por fin reconociera que hubo cachirules en la selección mexicana que viajó a Guatemala. Es mediados de junio de 1988. Un mexicano, cuya identidad quedará en el anonimato para siempre, llega a la capital de Guatemala a días de que ocurra una de las reuniones más importantes del fútbol regional. Los dirigentes de la CONCACAF van a deliberar sobre la suerte de México, país acusado de alinear ilegalmente jugadores en la eliminatoria para el Mundial Juvenil de Arabia Saudita. La Federación Mexicana de Fútbol quiere evitar a toda costa un castigo severo para la selección. El enviado mexicano llega con una propuesta impactante. Pretende sobornar a los dirigentes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de fútbol. Ofrece 15 millones de pesos para los hijos de Joaquín Soria Terrazas, el presidente de ese organismo. Unos $6,500 para cada uno de los hijos del jefe máximo de la CONCACAF. La oferta no para ahí. A cada miembro del comité ejecutivo le tocarán $50,000. Y para Soria Terrazas, un cheque en blanco. Sí, de película. Un documento para que él ponga a conveniencia la cantidad que desee
a cambio de hacerse de la vista gorda. Esto es indignante, truena Carlos Carrera, el vicepresidente de la CONCACAF, de origen guatemalteco. Tenemos integridad, ética, honestidad. No vendemos nuestros principios por nada. El intento de soborno, que nunca será reconocido por los directivos de la Femex Food, es la última medida, la más desesperada de quienes buscan evitar una sanción y una humillación para el país que ganó uno de los 2 boletos al Mundial Juvenil, alineando al menos 5 jugadores que rebasan los 19 años con 11 meses. Es junio de 1988. La selección juvenil es castigada por la CONCACAF con suspensión de 2 años. Los federativos expulsados de por vida. Del Castillo, antes que aceptar el revés que lo marginaba del fútbol, antes que pensar en el mal menor, decide elevar el caso a las máximas autoridades futbolísticas. Y en una jugada contraproducente va a la FIFA, donde los directivos del máximo órgano de fútbol global, tras recibir noticias del intento de soborno a directivos de CONCACAF, no solo no levantan el castigo, sino que lo amplían. México queda fuera de los Olímpicos de Seúl de 1988 y de las eliminatorias de Italia 90. Rafael del Castillo queda fuera para siempre de fútbol. Es 30 de junio de 1988. Rafael del Castillo aterriza procedente de Zúrich. En sus primeras declaraciones como un paria del fútbol, truena contra la FIFA. Nos vamos del fútbol porque estamos hastiados de la mafia que hay en el fútbol internacional. Es un medio podrido. Esperamos que la prensa que ha ocasionado este daño tan grande a nuestro fútbol escriba algo para subsanarlo. En Guatemala, el secretario de la Federación de Fútbol de ese país, Rafael Salguero, declaró que con el castigo a México se hizo justicia. En Costa Rica, las autoridades del balompié de ese país dijeron que recibían con tristeza y con alegría esa noticia. México ha sido como el hermano mayor de la región y nunca la habíamos podido ganar en eliminatorias a nivel mayor. La venganza estaba servida. Muchas gracias por escucharnos. Puedes seguir Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Si prefieres tener acceso preferente a los nuevos episodios y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music, incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. O también te puedes suscribir a Wondery Plus en Apple Podcast o descargar la app de Wondery para tener acceso preferencial y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el siguiente episodio, inicia la cacería de brujas para presentar a culpables del mayor castigo a un país en la historia del fútbol. ¿Hasta dónde llegará la justicia? Y finalmente, ¿cuántos fueron los cachirules en la selección juvenil de México de 1988? Aunque no podemos saber si las conversaciones que aquí hemos reproducido sucedieron exactamente así, todas están basadas en investigación histórica, hemerográfica y periodística. En este caso, si usted quiere saber más del tema, le recomendamos leer los libros Viva el Fútbol de Rafael del Castillo, El Fútbol Mexicano, un juego sucio de José Ramón Fernández, o ver, como lo hicimos nosotros, el programa Expediente, Los Cachirules y la Generación Perdida, de Félix Fernández Krisliev de Univisión. También agradecemos a la revista Proceso el acceso a sus archivos y al trabajo de los periódicos La Jornada y Excelsior. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Los episodios de Los Cachirules fueron investigados y escritos por Salvador Camarena. Galia García para Fox y María Scherer son las editoras del guión. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Rosana Díaz es la asistente general de Así Como Suena. Hugo Santos Quevedo
está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radboom y Marshall Louis de Wondery.